Soy Ember Mitchell, tengo 28 años, y el mes pasado vi como mi madrastra, Patricia, me prohibió asistir al funeral de mi propio padre. Papá era mi mejor amigo, después de que mamá murió. Patricia se aseguró de que no pudiera despedirme, bloqueándome durante la lectura del testamento con esa sonrisa arrogante diciendo, esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento. Ella no tenía idea de lo que llevaba en mí. Bolso. El abogado abrió mi expediente y Patricia palideció como un fantasma. Si alguna vez has lidiado con familiares tóxicos que intentan robarte lo que te pertenece legítimamente, por favor, dale me gusta y suscríbete. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo en los comentarios mientras comparto cómo luché por los verdaderos deseos de mi padre. Mi padre, Robert Mitchell, fue mi ancla en este mundo, después de que mi madre murió de cáncer de mama cuando yo tenía 15 años. Solo éramos papá y yo contra el mundo. Él era un exitoso desarrollador inmobiliario en Boston. Había construido su empresa desde cero tras graduarse de la universidad. Papá trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para mí. Cada domingo por la mañana teníamos nuestra tradición especial. Navegábamos su pequeño bote en el puerto de Boston cuando el clima lo permitía. Y luego íbamos a desayunar al Arborview Café, donde hablábamos por horas. Él escuchaba mis problemas de adolescente con la paciencia de un santo, ofreciéndome una sabiduría que parecía crecer en valor a medida que yo envejecía. Ember, solía decirme, siempre confía en tu instinto. Tu madre tenía el mejor instinto de todos los que he conocido. Y tú lo heredaste de ella. Cuando tenía 19 años y cursaba segundo año en la universidad, papá conoció a Patricia Winters en una gala benéfica. Ella era atractiva, encantadora y parecía genuinamente interesada en él. Yo estaba feliz por papá, después de 4 años de duelo por mamá. Él merecía algo de felicidad, pero Patricia venía con equipaje. Tenía 2 hijos, Mason, que entonces tenía 17 años, y Lindsay, que tenía 15. Desde nuestro primer encuentro, algo no encajaba. Sonreían demasiado ampliamente, se reían demasiado fuerte de los chistes de papá. Y sus ojos se detenían un poco demasiado en los muebles caros de nuestra casa. Aún así, lo intenté, de verdad que lo intenté. Invité a Lindsay a tomar un café, intenté conectar con Mason sobre sus planes universitarios. Papá estaba profundamente enamorado de Patricia. Y yo quería apoyar su felicidad. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse, me aseguraba papá, cuando le mencionaba la frialdad que sentía de parte de ellos. Ellos también perdieron a su padre, ¿sabes? Bueno, no exactamente perdido. Él los abandonó. Lo que quizá es peor. La boda ocurrió rápido, apenas 6 meses después de que se conocieron. Estuve al lado de papá como su dama de honor, forzando una sonrisa, mientras Patricia recitaba votos sobre honestidad y devoción que de alguna manera me sonaban vacíos. Los cambios comenzaron inmediatamente después de que se mudaron a nuestra casa familiar. Las fotos de mi madre, que siempre habían tenido un lugar de honor, comenzaron a desaparecer, reemplazadas por retratos de Patricia y sus hijos. Los objetos familiares fueron reorganizados o guardados para dar espacio a los gustos modernos de Patricia. El brunch de los domingos se fue reduciendo. Primero, Patricia inventaba conflictos convenientes. Oh, Robert, ¿se te olvidó que hoy vienen los Gen de San? O Mason tiene un partido y deberíamos apoyarlo todos como familia. ¿Cuándo logramos tener tiempo de padre e hija? Patricia llamaba repetidamente con emergencias inventadas. Una vez llamó 8 veces porque no encontraba la llave de repuesto de la casa de vacaciones, solo para que papá regresara y la encontrara exactamente donde siempre estaba. Mientras tanto, Mason y Lindsay trataban la casa y el dinero de mi padre como si fueran su derecho de nacimiento. Mason destrozó 2 autos en su primer año con licencia y papá los reemplazó sin quejarse. Lindsay agotó su tarjeta de crédito en compras y papá pagó las cuentas en silencio. Yo elegí un camino diferente, aunque papá se ofreció a pagar mi educación y mis gastos. Insistí en trabajar durante la universidad, saqué préstamos estudiantiles modestos y trabajé a tiempo parcial, no porque no valorara la generosidad de papá, sino porque valoraba la independencia. Eres tan terca. Igual que tu madre, decía papá con una sonrisa orgullosa. Ella tampoco quería limosnas. Después de graduarme con mi título en marketing, conseguí un trabajo en una empresa tecnológica en Seattle. La distancia dolía, pero manteníamos nuestra relación cercana con llamadas diarias y visitas mensuales. Durante esas visitas, noté cambios sutiles en papá. Parecía cansado, menos vibrante. Cuando expresaba preocupación, Patricia interrumpía. ¿Está bien, Ember? Deja de ser tan dramática. Quería decir que su edad lo estaba ralentizando un poco en el último año. La salud de papá empeoró rápidamente.
Desarrolló problemas cardíacos y su cuerpo, antes robusto, se volvió más delgado. Durante mis visitas, noté que sus medicamentos parecían cambiar con frecuencia y él a menudo parecía desorientado. En mi última visita, hace 3 meses, papá le pidió a Patricia que nos diera privacidad. Cuando ella salió a regañadientes, él me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Ember, necesito decirte algo importante, susurró con los ojos mirando hacia la puerta. He estado haciendo cambios, poniendo las cosas en orden. Si algo me pasa, habla con Eleanor en la oficina. Ella tiene algo para ti. Antes de que pudiera explicar más, Patricia regresó con un vaso de agua y unas pastillas para papá. Hora, de tu medicina, Robert, dijo dulcemente, pero sus ojos se tornaron fríos al mirarme. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Llamaba diariamente como siempre. Pero cada vez más, Patricia contestaba diciendo que él estaba descansando o no podía atender el teléfono. Cuando hablaba con él, sonaba confundido y sus palabras se arrastraban. Planeaba volar a Boston el mes siguiente para verlo en persona. Pero nunca tuve la oportunidad. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba trabajando hasta tarde finalizando una campaña de marketing cuando mi teléfono se iluminó con el número de Mason. Esto era inusual. Mi hermanastro rara vez me contactaba directamente. Tu papá está en el hospital, dijo sin preámbulos. Mamá me dijo que te llamara. Mi corazón se cayó. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No sé los detalles. Mamá solo dijo que te dijera que está en Boston General. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Reservé el primer vuelo a Boston. Un vuelo nocturno que salía en 3 horas. Empaqué de manera desordenada, con la mente llena de los peores escenarios. Las 5 horas de vuelo se sintieron como días. Mi ansiedad aumentando con cada minuto. Cuando finalmente llegué a Boston General a las 7 de la mañana, corrí al mostrador de información. Robert Mitchell, dije sin aliento. ¿Lo admitieron ayer? Soy su hija. La recepcionista me indicó la unidad de cuidados cardíacos en el 4º piso. Al abrirse las puertas del ascensor, vi a Patricia y sus hijos en la sala de espera. Patricia estaba impecablemente vestida, como siempre, ni un cabello fuera de lugar. A pesar de la supuesta emergencia, Patricia, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Pregunté acercándome. Ella se colocó entre mí y el pasillo que conducía a las habitaciones de los pacientes. Ember, ¿no tenías que venir hasta aquí? Claro que sí. Es mi padre. Necesito verlo. La expresión de Patricia se endureció. Los doctores solo permiten a la familia inmediata en este momento. Robert necesita descanso, no escenas emocionales. Sentí, como si me hubieran abofeteado. Soy su familia inmediata. Soy su hija. Los doctores fueron muy específicos, insistió con voz llena de falsa simpatía, solo familia por ahora. Te llamaremos si hay cambios. Lindsay sonrió con desprecio detrás de su madre, mientras que Mason, al menos, parecía incómodo. Me acerqué a la estación de enfermería explicando que era la hija de Robert Mitchell y que necesitaba verlo. La enfermera encargada parecía confundida. La esposa del paciente indicó que sus únicos hijos ya están aquí, dijo mirando hacia Patricia. Esa es su esposa, pero yo soy su hija de su primer matrimonio, expliqué, sintiendo que la frustración crecía. Por favor, solo necesito ver a mi papá. La enfermera parecía dividida. Atrapada en una disputa familiar, no quería involucrarse. Déjame hablar con la señora Mitchell y el doctor, dijo finalmente. Esperé durante horas. Patricia y sus hijos podían entrar y salir de la habitación de papá mientras yo permanecía en la sala de espera. Finalmente, un doctor se acercó a mí, señorita Mitchell. Entiendo que hay cierta confusión sobre las visitas, le expliqué la situación y él asintió con simpatía. Su padre está fuertemente sedado en este momento. Su condición es grave, pero estable. Estamos monitoreando su función cardíaca. Le permitiré una visita breve, pero probablemente no estará consciente. Un alivio me invadió, pero fue efímero, mientras el doctor me guiaba hacia la habitación de papá. Patricia apareció y lo apartó para una conversación en voz baja. Cuando regresó, su actitud había cambiado. Lo siento, pero la señora Mitchell me ha informado que su padre declaró explícitamente que no quería visitas de nadie fuera de su hogar durante esta hospitalización. Como su apoderada médica, debemos respetar sus decisiones respecto a los visitantes. No podía creer lo que escuchaba. Eso no es cierto. Mi padre nunca diría eso. Por favor. Solo 5 minutos, el doctor se disculpó nuevamente, pero mantuvo su firmeza. La seguridad del hospital fue llamada cuando me negué a salir del piso, humillada y desesperada. Me escoltaron al vestíbulo. Durante los siguientes 3 días intenté todo. Fui en diferentes turnos esperando encontrar personal más compasivo. Esperé en el estacionamiento para interceptar a los doctores al salir. Llamé a la administración del hospital. Nada funcionó. Patricia había cerrado completamente el acceso al 4º día.
Una enfermera llamada Rachel se me acercó en la cafetería del hospital. «Tú eres la hija de Robert Mitchell, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sentándose frente a mí. «Sí. ¿Has estado cuidándolo? ¿Cómo está?». Miró alrededor antes de hablar. «No debería estar hablando contigo. Pero algo no me parece bien en esta situación. Tu padre ha estado pidiendo por ti». Mi corazón saltó. «¿Está consciente?». Patricia dijo que estaba en coma. Rachel negó con la cabeza. «Tiene periodos de conciencia. Está débil. Pero a veces lúcido». Ayer preguntó específicamente por su hija Ember. Las lágrimas me llenaron los ojos. ¿Puedes ayudarme a verlo? Lo intentaré. Trabajo mañana por la noche. Ven a las 11 p.m., cuando terminen las horas de visita y el piso esté más tranquilo. No puedo prometer nada, pero intentaré que entres brevemente. Esa noche apenas dormí, aferrándome a la esperanza de finalmente ver a papá. Pero a las 6 a.m. sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Señorita Mitchell, habla el doctor Kaplan de Boston General. Lamento informarle que su padre falleció hace aproximadamente una hora. El mundo se detuvo». «No. Eso no puede ser verdad». Él estaba estable. La enfermera dijo que sufrió un paro cardíaco masivo en las primeras horas. Intentamos la resucitación, pero no tuvimos éxito. Siento mucho su pérdida. Nunca pude despedirme. Nunca pude decirle que lo amaba una vez más. Y Patricia se aseguró de que fuera así. Los arreglos funerarios estuvieron completamente bajo control de Patricia. El servicio se programó en una funeraria lujosa, en lugar de la pequeña capilla donde se había celebrado el funeral de mi madre, donde papá siempre decía que quería que fuera el suyo. Cuando llegué al servicio, un acomodador me dirigió a un asiento en la parte trasera, lejos de la sección familiar donde Patricia, Mason y Lindsay estaban en la primera fila. Observé cómo persona tras persona se acercaba a ellos para dar condolencias. Muchos volteando a mirarme con confusión. Algunos de los amigos más antiguos de papá se aseguraron de sentarse conmigo o apretarme el hombro en un apoyo silencioso. Durante el elogio, Patricia se pintó a sí misma como la esposa devota que cuidó a mi padre durante su enfermedad. Habló de su familia mezclada, sin mencionarme una sola vez por mi nombre. Cuando llegó el momento de ver el cuerpo, el hermano de Patricia se interpuso físicamente frente a mí. «La familia primero», dijo con frialdad. Cuando finalmente me permitieron acercarme, estaban cerrando el ataúd. Mi última mirada de mi padre fue parcial y apresurada. En la recepción, escuché a Patricia hablar con un hombre que reconocí como su abogado. «Gregory Harris, procederemos con la lectura el martes», dijo él. «Tengo toda la documentación». «En orden, bien», respondió Patricia. Robert fue muy específico con sus deseos. Todo está arreglado exactamente como debe ser. La satisfacción arrogante en su voz me revolvió el estómago. Me fui temprano de la recepción, conduciendo entre lágrimas de regreso a mi hotel. Nunca me había sentido tan sola, tan derrotada. Papá se había ido y Patricia había ganado. Ella me había excluido con éxito de sus últimos días y estaba claramente segura de lo que sucedería después. Esa noche sollozaba hasta que no me quedaron más lágrimas. Había perdido no solo a mi padre, sino también mi última conexión con la familia que alguna vez conocí. Poco sabía que papá había anticipado el comportamiento de Patricia y había puesto en marcha un plan que cambiaría todo. 3 días después del funeral, aún me alojaba en el Hampton, cerca de la casa donde crecí. Incapaz de obligarme a regresar a 7, había tomado licencia por duelo en el trabajo, pero no tenía un plan real más allá de eso. El vacío dentro de mí dificultaba pensar más allá de cada hora dolorosa. Un golpe en la puerta de mi habitación del hotel me sobresaltó. No esperaba a nadie y los aliados de Patricia habían dejado claro que no era bienvenida para quedarme en Boston. Cuando abrí la puerta, encontré a Eleanor Davis, la asistente ejecutiva de mi padre, durante 15 años, parada ahí con nervios. «Eleanor, ¿qué haces aquí?», dije. Ella miró hacia el pasillo antes de responder. «¿Puedo entrar, Ember?». «No debería ser vista aquí». Me hice a un lado para dejarla pasar, la confusión desplazando temporalmente mi dolor. Eleanor siempre había sido amable conmigo, pero no éramos particularmente cercanas. Una vez dentro, sacó un paquete de su gran bolso. Era un sobremanila sellado con cera roja que llevaba impresa la marca del anillo sello de mi padre, el que había pertenecido a su abuelo. «Tu padre me dio esto hace 6 meses», explicó entregándome el paquete. «Me hizo prometer que te lo entregaría personalmente si algo le pasaba». Fue muy específico en que no debía enviarse por correo ni por mensajero. ¿Y que nadie más debía saber de esto? Mis manos temblaban al tomar el sobre. «¿Dijo qué contenía?», pregunté. Eleanor negó con la cabeza. «Solo que era importante y que entenderías qué hacer». Miró su reloj. «Debo irme. Patricia ha estado en la oficina todos los días desde que murió tu padre. Revisando sus archivos, despidió a 2 personas ayer.
Después de que Eleanor se fue, miré el paquete, temerosa de lo que podría contener. Pero desesperada por conectarme con papá una vez más. Finalmente rompí el sello de cera y abrí el sobre. Dentro había 3 cosas: una carta manuscrita en el papel personal de mi padre, un documento legal en un sobresellado marcado con el logo de Harrington and Associates, no el bufete habitual de mi padre, y una pequeña llave pegada a una tarjeta con una dirección y número de caja en First National Bank. Con manos temblorosas, desplegué la carta de mi padre. Mi querida Amber, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han cumplido. Lamento mucho el dolor que debes estar sintiendo y aún más que no estaré ahí para consolarte. He cometido un terrible error al confiar en Patricia. Durante el último año he notado patrones perturbadores en su comportamiento, objetos desapareciendo, documentos siendo movidos, medicamentos que me hacen sentir peor en lugar de mejor. Mis viejos amigos repentinamente no bienvenidos en nuestro hogar. Al principio desestimé estas preocupaciones como paranoia, pero luego encontré pruebas de que Patricia ha estado en contacto con su exesposo, aquel que decía que la había abandonado. La realidad, como descubrí, es bastante diferente. Hace 6 meses actualicé mi testamento con un nuevo bufete de abogados. Patricia no sabe nada de esto. El documento adjunto es una copia de este testamento registrado en el estado. La llave es para una caja de seguridad que contiene pruebas que podrías necesitar, sí. Patricia impugna el testamento como sospecho que hará. También contiene objetos personales que quería asegurarme que recibieras. Había planeado enfrentarme a Patricia una vez reuniera suficiente evidencia. Pero mi salud ha empeorado más rápido de lo esperado. Temo que mi tiempo se esté acabando. Recuerda que te amo. En verdad ha sido la mayor alegría de mi vida. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te has convertido. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Una mezcla de dolor y vindicación me invadía. Papá había visto más allá de la fachada de Patricia y había tomado medidas para protegerme a mí y a su legado. El documento legal sellado era, efectivamente, un testamento fechado apenas 6 meses antes y notarizado por testigos, que no reconocí. No lo abrí, manteniendo intacto su sello oficial. A la mañana siguiente fui a First National Bank. Después de verificar mi identidad y la llave, el gerente del banco me acompañó a la bóveda y me dejó sola frente a la caja de seguridad. La caja contenía varios objetos. Primero, otra carta de papá explicando cada prueba. Luego, había fotografías tomadas por un investigador privado que mostraban a Patricia reuniéndose con un hombre que papá identificó como su supuesto exesposo arreglado. También había fotos del mismo hombre visitando la casa de mi padre cuando él estaba fuera en viajes de negocios. Más perturbadores eran los registros financieros que mostraban transferencias inusuales, desde las cuentas personales de mi padre a cuentas offshore vinculadas al hermano de Patricia. También había copias de los registros médicos de mi padre con notas en su letra cuestionando cambios en sus recetas que coincidían con los viajes de Patricia a la farmacia. Un dispositivo USB contenía grabaciones de audio desde la oficina, en casa de mi padre, capturando conversaciones entre Patricia y sus hijos sobre cómo gastarían la herencia cuando el viejo ya no estuviera. En una grabación particularmente escalofriante, Patricia instruía a Mason para asegurarse de que papá tomara toda su medicación mientras ella estaba fuera el fin de semana. Cuida que tome primero las pastillas azules, decía Asen. Que se duerma, así no protestará por las otras. El documento final era una línea de tiempo manuscrita que mi padre había creado, rastreando el declive de su salud en relación con las acciones de Patricia. Anotaba fatiga creciente y confusión. Después de que Patricia insistía en preparar sus comidas y administrar sus medicamentos. Mientras revisaba todo, emergió un panorama horripilante. Mi padre no solo había sido aprovechado económicamente, había sido aislado sistemáticamente y posiblemente abusado médicamente. La pregunta que me perseguía era si Patricia simplemente había explotado su enfermedad o si realmente aceleró su declive. Con manos temblorosas, guardé la evidencia en mi bolso. Papá me había dado todo lo necesario para enfrentar a Patricia. Ahora solo necesitaba encontrar el momento adecuado para usarlo. Llegó el día de la lectura del testamento. No había sido notificada oficialmente, pero Walter Bennett, un viejo amigo de papá que había sido su abogado durante décadas antes de ser inexplicablemente despedido por Patricia 3 meses antes, me dio pistas sobre la hora y lugar. Esto apesta, me dijo Walter durante un café el día anterior. Robert nunca te habría excluido de sus últimos arreglos. Y cambiar de abogado tras 30 años de amistad no tiene sentido. Llegué a las oficinas de Harrison Power justo a las 2 de la tarde. La recepcionista se sorprendió al dar mi nombre. Señorita Mitchell, usted no está en la lista para esta reunión, dijo tras revisar su computadora.
Soy la hija de Robert Mitchell. Debería estar presente en la lectura de su testamento, manteniendo la voz firme, aunque el corazón me latía fuerte. Ella hizo una llamada en voz baja y me indicó esperar. Unos minutos después, apareció Gregory Harrison en persona. Señorita Mitchell, esto es un poco incómodo, pero la lectura ya comenzó. La señora Mitchell indicó que usted estaba al tanto de que no está incluida en el proceso. Me mantuve firme. Como hija del señor Mitchell, tengo derecho a estar presente, sin importar el contenido del testamento. Harrison se mostró incómodo, pero asintió a regañadientes. Muy bien. Sígame. Al entrar a la sala de conferencias, el rostro de Patricia mostró primero sorpresa, luego ira y finalmente una arrogancia contenida. Mason y Lindsay estaban a su lado, junto con el hermano de Patricia y su asistente personal. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Patricia sin mirarme directamente, como hija del señor Mitchell. La señorita Mitchell ha solicitado estar presente, explicó Harrison. Patricia suspiró teatralmente. Esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento. Y en ver no lo es. Robert fue muy claro con sus deseos. La calma certeza en su voz me enfureció, pero mantuve la compostura. No había llegado hasta aquí para perder el control ahora. Entiendo que estás de duelo, Patricia, pero tengo derecho a escuchar los deseos de mi padre directamente. Aunque él haya decidido desheredarme. Mi voz se mantuvo firme, sin revelar el tumulto que sentía por dentro. Harrison pareció aliviado ante mi tono razonable. Quizá podamos continuar. Como decía, el testamento fechado el 15 de enero de este año estipula que la totalidad del patrimonio de Robert Mitchell, con excepción de algunos objetos personales específicos listados en el apéndice A, debe ser transferida a su esposa, Patricia Mitchell, siendo beneficiarios secundarios sus hijos Mason y Lindsay Winters. Patricia me lanzó una mirada triunfante que respondí con una pequeña sonrisa de complicidad que pareció desconcertarla. Un poco. Harrison continuó leyendo el documento, detallando los extensos bienes que mi padre había acumulado, la casa familiar valorada en $2.88 millones, sus acciones en la empresa por aproximadamente 12 millones. Portafolios de inversión, propiedades vacacionales y diversas colecciones personales de arte y antigüedades. Cuando terminó, Patricia puso una mano sobre el corazón. Robert siempre nos cuidó. Él sabía lo que era mejor para la familia. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Harrison mirando alrededor de la sala. Metí la mano en mi bolso y saqué el documento sellado que Eleanor me había entregado. En realidad, creo que ha habido un error. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras me levantaba y caminaba hacia Harrison, que estaba al frente de la mesa. Coloqué el documento frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño ante el sello del bufete desconocido. Este es el testamento más reciente de mi padre, firmado y registrado en el estado de Massachusetts hace 6 meses. Patricia se levantó de un salto. Esto es ridículo. Robert me habría contado si actualizaba su testamento. Harrison examinó cuidadosamente el documento, rompiendo el sello y leyendo las primeras páginas. Su expresión cambió de escepticismo a preocupación. Esto parece estar ejecutado legalmente y fechado más recientemente que el que hemos estado revisando. Lleva la firma del señor Mitchell, que reconozco, y las atestaciones apropiadas de testigos. Miró a Patricia. Señora Mitchell, ¿estaba usted al tanto de este documento? El rostro de Patricia se descoloró. Esto es absurdo. Debe ser una falsificación. Harrison siguió revisando el documento. Contiene un lenguaje que revoca expresamente todos los testamentos anteriores y cláusulas cautelares. Sí es auténtico. Anularía el testamento que acabamos de revisar. Léalo, dije en voz baja. Harrison aclaró la garganta y comenzó a leer. El Nuevo Testamento pintaba un cuadro muy diferente de los deseos de mi padre. Patricia y sus hijos recibían fondos fiduciarios modestos que les pagarían un estipendio razonable, pero sin control sobre el principal. La casa familiar debía venderse y las ganancias destinarse a establecer una fundación benéfica en nombre de mi madre. La mayor parte del patrimonio, incluyendo la participación mayoritaria en Mitchell Development Corporation, me era dejada a mí con instrucciones específicas para continuar el legado de desarrollo ético y donaciones caritativas de mi padre. Lo más condenatorio era una cláusula acerca del final, en caso de que mi muerte ocurra en circunstancias que puedan considerarse sospechosas o prematuras. Ordenó a mi ejecutor autorizar una investigación completa, incluyendo reportes toxicológicos y revisión de todo mi tratamiento médico en los meses previos a mi muerte. El rostro de Patricia se contorsionó de rabia. Esto es una mentira. Una completa fabricación. Se volvió hacia sus hijos. Díganle que su padre nunca nos haría esto. Mason parecía atónito, mientras Lindsay comenzaba a llorar dramáticamente. Harrison levantó la mano. Señora Mitchell, por favor. Este documento contiene sello notarial y testigos. Parece haber sido registrado en el estado. Si lo impugna,
Tendremos que proceder por los canales legales adecuados. Impugnarlo, dijo Patricia, lo destruiré. Robert me amaba. Nunca habría hecho esto a mis espaldas, la compostura cuidadosamente mantenida de Patricia se había evaporado. Por completo, ese desagradecido se volvió contra mí después de todo lo que hice por él. Su hermano intentó calmarla, pero ella lo rechazó violentamente. Señora Mitchell, dijo Harris con firmeza. Debo advertirle que estas explosiones no ayudarán en su posición si decide impugnar este testamento. El lenguaje es muy claro y hay instrucciones adicionales selladas respecto a investigaciones potenciales sobre la muerte del señor Mitchell. Al mencionar las investigaciones, Patricia quedó inmóvil. Sus ojos se desplazaron hacia la puerta como calculando una vía de escape. Me mantuve tranquila, observando la escena desarrollarse tal como papá había predicho. Patricia, creo que ambas sabemos que papá te vio otra vez al final. Este es su mensaje final para ti. No sabes nada si se o ella, tu padre era un anciano confundido. No sabía lo que estaba afirmando. Harrison, visiblemente incómodo con la dirección de la conversación, intervino. Creo que deberíamos suspender esta reunión hasta que podamos verificar la autenticidad de este nuevo documento. Aunque debo señalar que parece ser legítimo y el bufete listado es de reputación. No hay nada que verificar. Soy su esposa. Patricia recogió sus cosas frenéticamente. Esta reunión ha terminado. Mi abogado se pondrá en contacto. Se marchó hacia la puerta, deteniéndose solo para escupirme unas últimas palabras. Esto no ha terminado. Ember, sus hijos la siguieron. Mason mirando hacia mí con una expresión inescrutable. La sala quedó en silencio tras su salida. Harris suspiró profundamente. Señorita Mitchell. Le pido disculpas por la confusión. No tenía conocimiento de este testamento actualizado. Lo entiendo, dije. Mi padre anticipó las acciones de Patricia. Por eso tomó precauciones. Mientras recogía mis cosas, sentí una extraña calma. Papá había llegado desde más allá de la tumba para protegerme y exponer la verdadera naturaleza de Patricia. La batalla estaba lejos de terminar, pero la primera victoria decisiva era mía. Las consecuencias inmediatas de la lectura del testamento fueron caóticas. Patricia se negó a desalojar la casa familiar, como exigía el testamento recién descubierto. Cambió las claves de seguridad e instruyó al personal a no admitirme, bajo ninguna circunstancia. Mi teléfono se llenó de mensajes vitriólicos de Patricia, alternando entre amenazas e intentos de manipularme sobre el estado mental de mi padre cuando firmó el Nuevo Testamento, su hermano, en quien nunca confié. Dejó mensajes amenazantes, sugiriendo que me retirara antes de que las cosas se pusieran feas. Me retiré del hotel y me mudé a otro bajo un nombre falso. Inquieta por la intensidad de la reacción de Patricia, al día siguiente, me reuní con Caroline Lawson, una abogada especializada en testamentos impugnados y fraude patrimonial. Tu padre era astuto, dijo Caroline, tras revisar los documentos. Al crear el Nuevo Testamento con un bufete independiente y registrarlo con el Estado, estableció una posición legal fuerte. Patricia puede impugnarlo, pero tendrá que demostrar que él no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó. Él sabía exactamente lo que hacía, le aseguré. La pregunta es hasta dónde llegó Patricia. Estos registros médicos sugieren que pudo haber estado manipulando su medicación. La expresión de Caroline se tornó seria. Sí, eso es cierto. Hablamos de posibles cargos penales más allá de la impugnación del testamento, pero probarlo será difícil. Desarrollamos una estrategia para hacer cumplir el testamento mientras recopilábamos más pruebas sobre las acciones de Patricia. Caroline presentó mociones de emergencia para congelar todos los activos del patrimonio y remover a Patricia como ejecutora, citando el lenguaje explícito del Nuevo Testamento y la evidencia preocupante de la caja de seguridad. Mientras tanto, Patricia lanzó una campaña de difamación entre el círculo social de mi padre. Decía a quien quisiera escuchar que yo había manipulado a mi padre enfermo, aprovechándome de su duelo por la muerte de un amigo reciente para convencerlo de cambiar su testamento. Ember siempre me guardó rencor. Oí que decía a los miembros del club de golf de papá, no pudo aceptar que Robert encontrara felicidad nuevamente tras la muerte de su madre. Lo envenenó contra su nueva familia. La ironía de que usara la palabra envenenó no pasó desapercibida para mí. Una semana después de la lectura del testamento, regresé a mi habitación del hotel para encontrar la puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, llamé a seguridad. Antes de entrar, la habitación había sido registrada, objetos movidos y reorganizados. Lo más preocupante, las copias de los registros médicos de papá habían desaparecido, aunque afortunadamente guardaba los originales en un lugar seguro. Las grabaciones de seguridad del hotel mostraban a un hombre con uniforme de mantenimiento entrando a mi habitación, pero su rostro nunca quedó claramente visible para la cámara. El gerente del hotel se mostró apenado, pero no pudo ofrecer más ayuda que cambiarme de habitación y aumentar la seguridad. Esa noche,
Recibí un mensaje inesperado de Mason: necesito hablar. No con mamá. Plaza Café, mañana a las 10 a.m. Desconfiaba de una trampa. Pero tenía suficiente curiosidad para aceptar. Elegí un lugar público y llegué temprano para asegurarme de no ser engañada. Mason llegó solo, luciendo cansado y conflictuado. Ya no sé qué creer, admitió tras pedir un café. Mamá se está desmoronando. Bebe todo el día, hace llamadas frenéticas y quema documentos en el patio trasero. ¿Quema documentos? Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Encogió de hombros. No sé exactamente. Cosas financieras, creo. Nos mandó a Lindsay a mi lejos cuando se dio cuenta de que la estábamos observando. Pero escucha, encontré unas pastillas en su baño, frascos con tu papá como titular. Pero las etiquetas estaban parcialmente arrancadas. Se me heló la sangre. Mason, ¿entiendes lo que eso podría significar? Asintió miserable. No soy estúpido, Ember. Solo que, ella es mi madre. Pero Robert fue bueno con nosotros, y si ella le hizo algo, se quedó callado. Incapaz de terminar, debes decírselo a la policía, insistí. No puedo. El miedo cruzó su rostro. Pero tampoco mentiré por ella, si llega a eso. Cuando Mason se iba, se detuvo. Lindsay también quiere hablar contigo. Está más confundida que yo. Mamá siempre la controló, pero ella realmente amaba a Robert. 2 días después, me reuní con Lindsay en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, a diferencia de su habitual aspecto pulido. Estaba desarreglada, con los ojos rojos. Por el llanto, ¿es cierto? Preguntó sin rodeos. ¿Realmente mamá quedó fuera del testamento verdadero? No del todo, le expliqué. Papá estableció fideicomisos para todos ustedes. Serán provistos. Pero no con las sumas grandes que ella esperaba. El rostro de Lindsay se descompuso. Me prometió la casa de la playa. Dijo que podría quedármela después de que Robert muriera. Se detuvo horrorizada por sus propias palabras. ¿Cuándo empezó a hacer esas promesas? No lo sé. Quizá hace un año. Giraba una servilleta entre sus manos. Hablaba mucho sobre lo que haríamos después, pero pensé que se refería después de que él se retirara o algo así. No pensé que se refería al alcance de su mano, pero ella la apartó. Debo irme. Ella sabrá que hablé contigo, a pesar de mis sentimientos complicados hacia mis hermanastros. Sentí compasión por ellos. Habían sido criados por Patricia, moldeados por sus valores y manipulaciones. También eran víctimas. Aunque de otra manera, la situación escaló dramáticamente la semana siguiente. Patricia apareció sin invitación en un evento benéfico que mi padre apoyaba anualmente, causando una escena cuando me vio hablando con miembros de la junta. Ahí está, gritó Patricia señalándome al otro lado del salón lleno de gente. La hija que abandonó a su padre por años y luego apareció para robar su dinero. La seguridad la escoltó fuera mientras ella seguía lanzando acusaciones. El incidente apareció en las páginas sociales locales, trayendo publicidad no deseada a una situación ya complicada. Esa noche comenzaron las amenazas anónimas. Primero un mensaje de un número desconocido: aléjate o lo lamentarás. Luego un correo con fotos mías entrando y saliendo de mi nuevo hotel, mostrando que estaba siendo vigilada. Reporté todo a la policía y a Caroline, quien aceleró nuestros procesos legales. Supimos que Patricia había contratado a un abogado. De sucesión es notorio por sus tácticas agresivas y por prolongar casos patrimoniales por años. Está ganando tiempo, explicó Caroline. Trata de forzar un acuerdo, haciendo el proceso tan desagradable y caro que te rindas. Pero Patricia había subestimado tanto mi determinación como la previsión de mi padre. Mientras revisaba los papeles personales de papá, descubrí notas sobre el matrimonio anterior de Patricia. Papá había contratado investigadores que hallaron algo impactante. Patricia se había casado 2 veces antes, no una sola vez como ella decía. Su primer esposo, un hombre mayor y adinerado, murió súbitamente de insuficiencia cardíaca tras solo 3 años de matrimonio. Patricia heredó todo, dejando a los hijos de su matrimonio anterior sin nada. Las circunstancias eran inquietantemente similares a la situación de mi padre, aún más condenatorio. El investigador de Caroline descubrió que el supuesto exesposo, arreglado de Patricia, el padre de Mason y Lindsay, nunca se había divorciado realmente de ella. Habían fingido una separación mientras mantenían una relación. Un hecho documentado en las fotos de vigilancia encontradas en la caja de seguridad. La red de engaños era más extensa de lo que incluso mi padre había imaginado. Patricia no era solo una cazafortunas. Era una estafadora experimentada con un patrón de dirigirse a hombres mayores y adinerados. La pregunta que me quitaba el sueño era si ella simplemente había esperado que mi padre muriera de forma natural o si había acelerado el proceso. La policía intervino directamente cuando Patricia violó la orden de restricción temporal que yo había conseguido. Apareció en un restaurante donde cenaba con Eleanor.
gritando acusaciones y tratando de confrontarme físicamente antes de ser contenida por el personal. Los oficiales que respondieron tomaron declaraciones y, al enterarse de la orden vigente, se tomaron el asunto en serio. Cuando escoltaron a Patricia afuera, escuché a un oficial decirle a su compañero que ella olía a farmacia, las piezas comenzaban a encajar. Pero Patricia aún tenía un último movimiento desesperado. La fecha para la audiencia preliminar sobre el testamento impugnado llegó 3 semanas después de la lectura del testamento. La sala estaba tensa, mientras Carolina y yo enfrentábamos a Patricia y su abogado al otro lado del pasillo. Mason estaba sentado detrás de su madre. Pero Lindsay estaba notablemente ausente. La juez Harriet Walcott, una mujer severa de unos 60 años con reputación de eficiencia sin rodeos, revisó los documentos antes de dirigirse a la corte. Antes de proceder, quiero dejar claro que no toleraré el tipo de conducta descrita en estos informes, dijo mirando directamente a Patricia. El acoso, la intimidación y la violación de órdenes judiciales no ayudarán a su caso, señora Mitchell. El abogado de Patricia, Martin Drake, se levantó con calma. Su señoría. Mi clienta niega cualquier acoso. Estos son simplemente desacuerdos familiares exagerados durante un tiempo de duelo. La juez Walcott no se mostró impresionada. Guarde eso para sus argumentos, abogado. Ahora abordemos los testamentos enfrentados. Los procedimientos comenzaron con Drake presentando su caso, que el testamento de enero era válido y que el testamento posterior era una falsificación. Había sido firmado bajo influencia indebida. Sus argumentos estaban pulidos, pero carecían de pruebas sólidas. Cuando fue el turno de Caroline, destruyó meticulosamente su posición. Presentó declaraciones juradas de los testigos del testamento más reciente, confirmaciones del notario y registros estatales de archivo. Lo más contundente fue el testimonio de Walter Bennett, el abogado de mi padre durante mucho tiempo. Robert me llamó hace aproximadamente 7 meses, testificó Walter. Expresó preocupación por el comportamiento de su esposa y pidió recomendaciones para un abogado independiente porque quería actualizar su testamento sin que la señora Mitchell lo supiera. Estaba en pleno uso de sus facultades y explicó claramente sus razones. Patricia lanzó una mirada fulminante a Walter, quien había sido una vez invitado a cenar en su casa. Él sostuvo su mirada con firmeza antes de continuar. Robert me dijo que había descubierto irregularidades financieras y estaba preocupado por su cuidado médico. Creía que Patricia lo estaba aislando deliberadamente de su hija y sus amigos. Drake objetó, alegando que era un testimonio de oídas. Pero la juez permitió la declaración como evidencia del estado mental de mi padre al cambiar su testamento. El momento más sorprendente llegó cuando Mason pidió hablar ante la corte. Patricia le hizo que se sentara, pero él se acercó al estrado bajo juramento. Mason describió haber encontrado frascos de recetas escondidos entre las pertenencias personales de Patricia, haber escuchado discusiones entre Patricia y su exesposo sobre acelerar las cosas, y haber presenciado cómo Patricia me impedía ver a mi padre en el hospital. Robert fue bueno con nosotros, concluyó Mason con la voz quebrada. No merecía lo que le pasó y Ember no merece lo que mi madre le está haciendo ahora. El rostro de Patricia era una máscara de furia. Cuando Drake la llamó a testificar, ella se había recompuesto, desempeñando el papel de viuda afligida con habilidad ensayada. Habló sobre el declive mental de mi padre, mi supuesto abandono, cuando me mudé a Seattle, y la feliz familia mezclada que había sido destruida por mi supuesta envidia y codicia. Fue una actuación convincente, pero se desmoronó bajo el interrogatorio de Caroline, usando la línea de tiempo que mi padre había creado. Caroline llevó a Patricia a través de fechas y eventos específicos, atrapándola en múltiples contradicciones. Señora Mitchell, ¿puede explicar por qué dijo a la corte que estuvo con su esposo continuamente durante sus últimos días? Pero los registros de tarjetas de crédito muestran que cenó en Shea Morris con un tal señor James Winters la noche antes de la muerte del señor Mitchell. Patricia tartamudeó. Eso fue una breve reunión de negocios. James es mi exesposo. ¿Estábamos hablando de los niños, el mismo exesposo que dijo que la había abandonado a usted y a sus hijos? Presionó Caroline. El hombre al que le dijo a Robert Mitchell que nunca quería volver a ver. Eso no es relevante para este proceso, intervino Drake. Caroline se volvió hacia la juez. Su señoría. Esto habla directamente de la credibilidad de la señora Mitchell y su patrón de engaño. La juez estuvo de acuerdo y Caroline continuó desmontando meticulosamente el testimonio de Patricia. Cuando terminó, Patricia estaba visiblemente afectada. Su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaba cuando concluyeron todos los argumentos. La juez Walcott tomó un breve receso antes de regresar con su decisión. Basándome en la evidencia presentada, declaró válido y ejecutable el testamento fechado el 15 de julio.
El testamento anterior queda revocado. La señora Mitchell queda removida como ejecutora del patrimonio y la señorita Ember Mitchell es nombrada en su lugar. Tal como se especifica en el testamento válido, Patricia jadeó audiblemente mientras un alivio me invadía. La juez continuó, además. Remito este asunto a la Fiscalía para la investigación de posibles abusos a personas mayores, fraude y mala conducta. Se ordena a la señora Mitchell desalojar la residencia familiar en 48 horas y entregar todos los registros financieros relacionados con las cuentas del señor Mitchell. Al salir de la sala, el detective Liam Canali del Departamento de Policía de Boston se acercó a nosotros. Señorita Mitchell, me gustaría hablar con usted sobre los registros médicos de su padre. Durante las semanas siguientes se reveló toda la extensión del engaño de Patricia. La investigación policial descubrió que Patricia nunca se había divorciado legalmente de su segundo esposo, James Winters, lo que hacía potencialmente inválido su matrimonio con mi padre. Más inquietante aún, las pruebas toxicológicas, ordenadas sobre muestras preservadas de sangre de mi padre del hospital, mostraron niveles elevados de dioxina, un medicamento para el corazón que no le habían recetado. La frágil casa de naipes de Patricia se derrumbó completamente cuando Lindsay, en un momento de remordimiento o autopreservación, entregó un diario en el que Patricia había registrado la medicación de mi padre, anotando que combinaciones lo hacían más dócil y olvidadizo. Se presentaron cargos criminales contra Patricia por fraude, abuso de ancianos y como cómplice de homicidio involuntario. James Winters fue acusado como conspirador, aunque el proceso legal tomaría meses o incluso años para resolverse por completo. El reinado de terror de Patricia había terminado efectivamente. La cobertura mediática fue intensa y dolorosa. Titulares como La viuda negra ataca de nuevo y el trabajo de detective de la hija descubre un plan mortal convirtieron nuestra tragedia familiar en espectáculo público. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas, enfocándome en honrar el legado de mi padre y reconstruir lo que Patricia había intentado destruir, mientras ordenaba las pertenencias de mi padre en la casa familiar. Ahora vacía de la presencia de Patricia, descubrí tesoros que ella había escondido, fotos de mi madre que habían desaparecido de la vista, cartas que se habían escrito durante su cortejo. Incluso mis proyectos artísticos de la infancia, que papá había preservado cuidadosamente en su estudio, detrás de un panel falso en la estantería que Patricia aparentemente nunca descubrió. Encontré una colección de videos que mi padre había hecho a lo largo de los años. Algunos eran de mi infancia, otros más recientes. Reflexiones sobre su vida y esperanzas para el futuro. El más reciente estaba fechado apenas 2 meses antes de su muerte. Ember dijo mirando directamente a la cámara. Su rostro delgado, pero con los ojos claros. Si estás viendo esto, entonces las cosas han salido como temía que podrían. Quiero que sepas que me di cuenta de mi error con Patricia y he hecho todo lo posible para protegerte a ti y a lo que construimos juntos. Hizo una pausa, la emoción lo venció momentáneamente. Debería haber confiado en tus instintos sobre ella desde el principio. Tienes la sabiduría de tu madre. Espero que puedas perdonar mi necedad. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras lo veía. Te perdono, papá, susurré a la pantalla. Recuerda lo que importa, continuó, no el dinero ni las propiedades, sino los valores que compartimos. Integridad, compasión, perseverancia. Esa es tu verdadera herencia y nadie podrá arrebatártela jamás. En esos momentos, viendo los mensajes finales de mi padre, lo sentí conmigo de nuevo, no solo en el recuerdo, sino en espíritu. A pesar de los mejores esfuerzos de Patricia, ella no logró destruir el lazo entre nosotros. Al final, el amor y la verdad prevalecieron. 6 meses después del enfrentamiento en la corte con Patricia, finalmente regresé a la casa donde crecí. El proceso de reclamar ese espacio fue doloroso y sanador a la vez. Había considerado venderla, como especificaba el testamento. Pero tras una cuidadosa reflexión y consulta con los abogados del patrimonio, decidí mantener la propiedad y convertir parte de ella en la sede de la Fundación Elizabeth Mitchell, nombrada en honor a mi madre. La fundación, financiada con una parte significativa de mi herencia, se enfocaría en apoyar la investigación del cáncer y proporcionar recursos para niños que habían perdido a sus padres por enfermedades. Sentí que era la manera perfecta de honrar el legado de ambos. Mientras recorría los espacios renovados, los recuerdos de mi infancia se mezclaban con la pintura fresca y los muebles nuevos. Había eliminado la fría estética moderna que Patricia había impuesto, restaurando el estilo cálido y acogedor que mi madre había creado originalmente. Eleanor, que había continuado trabajando para Mitchell Development durante la transición, se unió a mí para tomar té en el solarium. El espacio favorito de mi madre, tu padre estaría tan orgulloso, dijo mirando la transformación. Al final estaba tan preocupado, no solo por el dinero, sino porque su legado no fuera distorsionado.
¿Alguna vez te contó qué fue lo primero que le hizo sospechar de Patricia? Pregunté que Eleanor asintió. Fue algo pequeño, en realidad. Notó que ella quitaba fotos de tu madre de la mesa de noche cuando él creía que estaba dormido. Cuando la enfrentó, dijo que solo las estaba limpiando del polvo. Pero eso lo hizo pensar en otros cambios que había hecho, en lo aislado que se había vuelto. Hablamos por horas sobre el último año de mi padre, llenando los vacíos en mi comprensión. Eleanor compartió historias que nunca había escuchado, incluyendo cómo mi padre mantenía en secreto contacto con muchos de sus viejos amigos, a pesar de los esfuerzos de Patricia para alejarlo. Nunca dejó de hablar de ti, me aseguró. Cada logro, cada llamada, esos eran sus momentos más brillantes. Los procesos legales contra Patricia siguieron su curso. Ella permaneció bajo custodia, negada la libertad bajo fianza, debido a la gravedad de los cargos y su alto riesgo de fuga. Mason acordó testificar contra ella a cambio de inmunidad por cualquier cargo como cómplice. La situación de Lindsay era más complicada. Evaluaciones psicológicas sugerían que había sido manipulada severamente por su madre durante toda su vida, creando una dependencia poco saludable. Recibía terapia y se alojaba con la hermana de su padre biológico, a pesar de su papel en los dolorosos eventos que rodearon la muerte de mi padre. No pude abandonarlos completamente. También habían sido víctimas de las manipulaciones de Patricia, criados en un ambiente de engaño y materialismo. Tras mucha reflexión, establecí fondos fiduciarios para la universidad de ambos usando una pequeña parte de mi herencia. Los fideicomisos estaban estructurados para fomentar la educación y la independencia, valores que mi padre siempre defendió. Mason ya estaba inscrito en un colegio comunitario, trabajando para definir su propio camino lejos de la influencia de su madre. La casa familiar se fue llenando poco a poco con los objetos que habían sido guardados cuando Patricia redecoró. Los objetos familiares regresaron a sus lugares de honor, incluyendo el reloj antiguo de mi abuela, que siempre estuvo en el vestíbulo de entrada, y la colección de modelos de veleros que mi padre y yo habíamos construido juntos a lo largo de los años. 3 meses después de mudarme, organicé un servicio memorial para mi padre en su club de vela favorito, a diferencia del funeral formal in person que Patricia había organizado. Esta reunión fue íntima y auténtica. Los amigos más antiguos de papá compartieron historias que nos hicieron reír y llorar, celebrando al hombre que realmente fue, en lugar de la versión sanitizada que Patricia había presentado al mundo. Robert siempre decía que la verdadera riqueza de una persona se mide por las vidas que tocó, no por los bienes que acumuló. Por esa medida, fue el hombre más rico que he conocido, dijo Walter, levantando su copa en tributo. Mientras escuchaba las historias, me di cuenta de cuánto de la vida de mi padre aún tenía por descubrir. Cada persona que hablaba revelaba facetas de él que nunca había visto, ampliando mi comprensión del hombre complejo y generoso que me crió. El proceso de sanación no fue rápido ni lineal. Algunos días el dolor me abrumaba sin aviso. Otros, la rabia brotaba al pensar en los preciosos últimos momentos con mi padre que Patricia me había robado. Saber que ella había acelerado deliberadamente su muerte por ganancia económica era una herida que quizás nunca sanaría del todo. Sin embargo, en medio del dolor encontré regalos inesperados. La adversidad reveló mi propia fuerza y resiliencia. Descubrí aliados en lugares insospechados y aprendí a confiar en mis instintos, tal como mi padre me había aconsejado años atrás. Lo más importante, honré los deseos finales de mi padre, protegiendo el legado que había construido con tanto esfuerzo. Con el cambio de las estaciones, establecí nuevas rutinas y tradiciones. Las mañanas de domingo, antes reservadas para navegar con papá, se convirtieron en mi tiempo para el voluntariado en un grupo de apoyo para niños en duelo. La temporada navideña, que antes temía enfrentar sin él, se transformó en una oportunidad para reunir a otros que habían perdido a sus seres queridos. Una mañana de primavera, mientras revisaba propuestas para la fundación en el estudio de mi padre, encontré una frase que tenían marcada sobre su escritorio: la mayor herencia que un padre puede darle a sus hijos es unos minutos de su tiempo cada día. A pesar de su éxito y riqueza, el regalo más valioso de mi padre siempre había sido su presencia. Ese era el legado que más quería honrar en mi propia vida, dando mi tiempo y atención generosamente a causas y personas que importaban. El sistema legal finalmente dictó su veredicto contra Patricia. Fue condenada por múltiples cargos y sentenciada a 20 años de prisión. La noticia trajo una mezcla compleja de emociones. No fue la satisfacción triunfante que quizás hubiera esperado, sino un sentimiento más tranquilo de que se había hecho justicia y que mi padre podía descansar en paz. Cumplí mi promesa de visitar ocasionalmente a Mason y Lindsay, reuniéndome con ellos en lugares neutrales mientras trabajaban para construir vidas independientes de la tóxica influencia de su madre.
Estas relaciones siguieron siendo complicadas, pero recordaba la capacidad de perdón de mi padre e intentaba encarnar ese espíritu. Al mirar atrás en el turbulento camino, desde aquella devastadora llamada, sobre la hospitalización de mi padre hasta la vida pacífica que construía ahora, reconocí cuánto había crecido. El dolor me transformó, quemando la ingenuidad y reemplazándola con sabiduría. La traición me enseñó a valorar la autenticidad y a reconocer la manipulación. La pérdida profundizó mi aprecio por la conexión genuina. El último regalo de mi padre no fue la herencia que Patricia codiciaba desesperadamente, sino la verdad, dolorosa pero necesaria, y la oportunidad de reclamar no solo sus bienes, sino su verdadero legado de integridad y compasión. De pie en la tumba de mi padre, en el aniversario de su muerte, coloqué rosas blancas, sus favoritas, junto a la lápida. Cumplí mi promesa. Papá, susurré, tu historia fue contada, tus deseos fueron honrados. Tu legado continúa. El viaje a través del duelo y la traición me enseñó que la familia no siempre se define por la sangre o los lazos legales. A veces, la familia se crea a través de valores compartidos, respeto mutuo y cuidado genuino. Mi padre entendió esta verdad al final, haciendo disposiciones no basadas en definiciones tradicionales de familia, sino en los lazos auténticos, que valoraba. Esa comprensión se ha convertido en mi principio guía mientras avanzo, eligiendo cuidadosamente a quien permito en mi círculo íntimo, valorando ahora el carácter sobre el encanto, la sustancia sobre la apariencia, la riqueza. ¿Qué me dejó mi padre? Me brinda seguridad, pero es la sabiduría ganada a través de nuestra experiencia compartida lo que resulta más valioso para navegar las complejidades de la vida. Si has vivido una traición dentro de tu familia o te has encontrado luchando por lo que legítimamente te pertenece, espero que mi historia te brinde consuelo y orientación. Confía en tus instintos. Documenta todo y nunca subestimes el poder de la verdad para prevalecer eventualmente. Los conflictos familiares por herencias suelen revelar el verdadero carácter de las personas, a menudo de maneras impactantes. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, por favor dale me gusta. Suscríbete y compártela con otros que puedan estar enfrentando desafíos similares. Gracias por escuchar mi viaje de la traición a la sanación. Recuerda, a veces la mayor fortaleza viene de sobrevivir a nuestras heridas más profundas.